Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinar aquí en Big Dipper. Un placer saludarlos, como siempre, un gusto. Gracias a todos por participar, veo que somos muchísima gente conectada. Un honor. Bueno, en esta oportunidad volvemos de la mano de Digiford. Estamos aquí en compañía de Juan Pablo Moraes, a quien voy a habilitar el micrófono para que los pueda saludar. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lean? Bueno, un gusto nuevamente estar acá. Gracias por la oportunidad y el espacio. Señores, hoy vamos a estar viendo un producto súper interesante que es Digiford y con el agregado de su función de LPR. La verdad que es una herramienta súper potente, muy interesante y como siempre yo les digo, una ventaja muy importante de esto que es una plataforma abierta, con lo cual no estamos atados a ningún tipo de hardware en particular para hacer la función LPR. Es más, hoy le vamos a mostrar ejemplos, vamos a hacer un LPR, en este caso vamos a usar una cámara de nuestra propia marca, de Cygnus. Es una cámara con zoom, una cámara muy linda, después les voy a pasar el modelo y demás, si puedo. Está atada en un trípode con unos precintos, no está muy bonita, pero se las voy a mostrar un poquito así rápido para que la vean. Así que bueno, no los quiero aburrir mucho más. Juan, ¿te parece? Arrancamos. ¿Querés compartir la pantalla? Les empezamos a mostrar lo que tenemos. Yo me voy a sacar. Ahí está. Ahí tenés toda la pantalla, Juan. Bárbaro. Bueno, ahí ya debería estar compartiéndose mi pantalla. Si me confirmás, Lean. Sí, Juan, se ve perfecto, Juan. Se ve perfecto. Bien, excelente. Bueno, tal cual dijo Leandro, la idea de hoy es comentarles un poco para quienes no conozcan acerca de Digiford, acerca de nuestra solución de BMS, hablar un poco acerca de nuestro módulo de reconocimiento de matrículas, no solamente quedarnos con la parte teórica, sino ya pasar a partes prácticas, mostrar demos en vivo, hacer una configuración de una cámara de LPR en tiempo real, por lo cual este webinar va a ser más que interesante. Vamos a comenzar contándoles un poco de qué se trata Digiford BMS, que en este caso es uno de los BMS más vendidos en Latinoamérica, distribuido en más de 130 países y traducido en 18 idiomas. Estamos dentro del top 3 a nivel mundial de BMS más vendidos. Simplemente para hacerles una aclaración, ¿qué es un BMS? Es un Video Management System, un sistema de administración de video. Eso es lo que se trata. ¿Cuál es la principal ventaja que tiene Digiford? Es que se trata de una plataforma abierta. Con esto me refiero a que somos compatibles con más del 99% de las cámaras que existen en el mercado, compatible con más de 8.000 modelos de más de 700 marcas, por lo cual prácticamente tenemos compatibilidad con todas las cámaras existentes en el mercado. También tenemos integración con sistemas de terceros como control de acceso, intrusión, RFID, incendio, entre demás sistemas. ¿Sí? Es una herramienta que va a permitir centralizar distintos sistemas dentro de una sola, y la principal ventaja que va a tener es que vamos a poder vincular todo al video de las cámaras, que son los ojos en los distintos lugares que nosotros tenemos. Otra de las ventajas es que es adaptable, o sea, es una plataforma que permite comenzar con tan solo 4 cámaras y crecer a cantidades ilimitadas. Tenemos clientes con más de 10.000, 15.000 cámaras funcionando sin ningún tipo de problemas y teniendo distintas ediciones adaptables a cada necesidad del mercado, que son las 4 ediciones que vemos ahí abajo, de Digiford Explorer, Standard, Professional y Enterprise, cada una pensada para distintas necesidades del mercado, para que se puedan ir adaptando tanto en funcionalidades como así también en presupuesto. Después se trata de una plataforma modular en donde vamos a tener nosotros distintos módulos adicionales que se pueden ir agregando a futuro, entre ellos videoanalítica para tener análisis de comportamiento, LPR o reconocimiento de matrículas, que es lo que vamos a ver hoy en día, videosinopsis para análisis forense, reconocimiento facial, integraciones con puntos de venta o sistemas de transacción y monitoreos de centrales de alarma. Esos son nuestros 6 módulos adicionales. Ahora sí vamos a pasar un poco a lo más interesante o a lo que nos convoca en el día de hoy, que es hablar de lectura de matrículas.
Cuando hablamos de lectura de matrículas, independientemente al sistema en el que estemos hablando, vamos a hablar generalmente de dos tipos de escenarios o dos mundos. El primero de ellos es Stop and Go y el segundo es Free Flow, así se suelen llamar. Dentro de este primer escenario, primer mundo de Stop and Go, es un escenario en donde los vehículos se detienen completamente o transitan a muy baja velocidad. Suele ser para lo que son ingresos u accesos, en donde comúnmente suele haber alguna barrera vehicular y el vehículo se detiene, justamente de ahí viene la palabra stop, abre la barrera y comienza a circular de nuevo y ahí conformamos el stop and go. ¿Cuáles son las características principales de este escenario? Es que en principio suelen estar las cámaras a baja altura, ¿sí? De hecho lo recomendable siempre es que se instalen en muchos casos sobre el mismo tótem, por así llamarlo, sobre la misma estructura en donde está montada el brazo de la barrera. Las cámaras que recomendamos deben ser varifocales, siempre para tener una mejor apertura o cierre del lente dependiendo las necesidades del escenario. Que tengan IRs, eso es muy importante siempre para todo lo que es lectura de matrículas. Ahora vamos a ver con un ejemplo en vivo el por qué las cámaras tienen que tener IR. O en caso de que no tengan, estar manejando una luz artificial continua, ¿sí? Un reflector o que haya muy buena iluminación las 24 horas en el sitio es muy importante para lograr una buena imagen. Entonces vamos a tener una cámara con un ángulo de lectura medianamente pequeño, la cámara cercana al vehículo y a baja altura, comúnmente no suele superar el metro de altura en el lugar donde esté instalada. Esto es la situación ideal para poder tener una lectura. Ahora seguramente me van a consultar cuáles son las cámaras que recomendamos o qué cámaras podemos poner para este tipo de soluciones. Bueno, acá seleccionamos nosotros 3 modelos. Los 3 modelos los pueden encontrar y pueden pedir cotización en Big Dipper. Que tenemos 2 modelos de Cygnus, en este caso una de 8 megapíxeles, una de 2 megapíxeles, ambos con IR creo que están entre 50 o 60 metros y con un lente varifocal que va aproximadamente de 2,8 milímetros a 12 o 13 milímetros, no recuerdo cada uno de los modelos, pero es promedio lo que se está necesitando. También tenemos un modelo de agua disponible, en este caso con un lente de 2,7 a 13 milímetros y también de 4 megapíxeles. Ahora también seguro muchos se van a estar haciendo una consulta o van a tener la duda de qué resolución es necesaria para hacer LPR. Y acá vamos a romper el primer mito que todo el mundo piensa, y es que para hacer LPR necesitamos una resolución abismal. Necesitamos una cámara de 4, de 8 megapíxeles o demás, y eso es totalmente falso, ¿sí? ¿Cómo se mide el tema de la lectura de matrículas? Tenemos que medir la altura de píxeles que tiene los caracteres de la matrícula. Esos tienen que estar superando de manera ideal los 25 píxeles de altura. Entonces, ahora también vamos a hacer algunas pruebas al respecto, pero no es necesaria una gran resolución si la imagen está bien enfocada con una resolución HD, o sea, de 1 megapíxel ya sobra. Así que eso es para que tengan en cuenta y no elegir una cámara tal vez con mayor resolución mientras no es necesario. Ahora vamos a pasar a hablar del segundo escenario, que ya se convierte en un escenario más complejo, es el escenario de free flow, o sea, de captura en movimiento. En este caso va a ser necesario un mayor ajuste dentro de la imagen, ya que pueden ser de vehículos circulando a una velocidad medianamente baja, tal vez como en alguna ciudad, en alguna calle interna, como puede ser a 20, 30, 40 kilómetros por hora, como así también podemos estar detectando vehículos a altas velocidades como en rutas y autopistas, pudiendo llegar hasta velocidades de 150, 180 kilómetros por hora sin ningún tipo de problemas. ¿Sí?
No vamos a hablar de si es conveniente o no, si es seguro o legal circular a esas velocidades. Simplemente vamos a estar conversando acerca de cómo obtener una lectura acorde. Entonces, para este tipo de situaciones, comúnmente en vía pública, lo que se requiere son cámaras varifocales y acá necesitamos cámaras que tengan un lente con un mayor alcance, al menos de 40 a 50 milímetros, ¿sí? Recomendando siempre si podemos tener un poco más mejor. ¿Y qué es lo que me va a permitir tener un lente con mayor alcance? Justamente tener la posibilidad de jugar, dependiendo del escenario que yo tenga, de adaptarme a las distintas condiciones. Necesitamos un IR de largo alcance, la cámara debe estar instalada en altura, pero con un ángulo cerrado. Nosotros ya vamos a tener un ángulo que no debería superar los 45 grados en vertical y no debería estar superando los 30 grados en horizontal. Eso es lo ideal para poder obtener una lectura acorde. Eso quiere decir que la manera ideal sería poder poner en vía pública un pórtico y que las cámaras estén sobre el propio carril. En caso de no ser posible, que estén lo más pegado a la vía pública. En muchos casos se recomienda la instalación de algún pescante para poder ingresar la cámara a la vía pública y de esta manera poder disminuir los ángulos al momento de hacer la lectura. También les vamos a pasar algunos modelos de cámaras recomendadas. Tenemos dos modelos de Cygnus nuevamente en este caso, ambos de 2 megapíxeles y con la ventaja de que uno tiene unos 22x de aumento y el otro que también es de 2 megapíxeles con unos 10x de aumento. Por último tenemos también una DAWA de 2 megapíxeles en este caso con un lente de hasta 60 milímetros. Ahí vemos a Gerardo que consulta acerca de la altura máxima de las cámaras que deberían estar. Si bien no hay una altura máxima, sí hay que recordar el tema de los ángulos, de como lo dije, tenemos que tener un ángulo máximo de 45 grados. Ahora también, como nosotros estamos teniendo ese ángulo máximo que necesitamos, a mayor altura, mayor va a ser la distancia a la cual vamos a estar haciendo la lectura. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Un mejor IR, mayor milimetraje de lentes y obviamente una mejor base de la cámara, porque ¿qué es lo que pasa cuando hacemos mucho zoom en una cámara, sobre todo en vía pública? Empieza a temblar, justamente porque cualquier movimiento del poste donde está o demás, cuando aplicamos zoom se ve muchísimo. También podemos tener un montón de obstáculos como cables, árboles o demás, por lo cual siempre lo recomendado para vía pública es que las cámaras estén entre 3 y 3 metros y medio, 4 metros como máximo, para tratar de disminuir esas otras problemáticas que nosotros podemos tener. Bien. Así que si bien no hay una altura máxima, esas son las recomendaciones para el LPR. Bien. Bueno, habiendo dado un pequeño panorama acerca de los escenarios del LPR, vamos sí a pasar a hablar acerca de lo que es el DigiFort LPR. Bien. Bueno, acerca de esto vamos a comenzar a hablar acerca de la funcionalidad. Esto es lo que termina Bueno, viendo un operador. Sí. sí, te robo un segundito, bueno, que ahí hay un par de preguntas. Samuel te estaba preguntando si se podía instalar en altura de Stop and Go y qué altura sugerimos. Bueno, eso fue lo que habías comentado un poquito atrás. Así que nada, Samuel, sí, se puede instalar en altura de Stop and Go, es más, la solución funciona a Stop and Go como lo explicó Juan. La altura recomendada por lo general es, corregime Juan si me equivoco, lo que siempre hacemos es apuntar no directo a la línea de las luces, estar por encima o por debajo de la línea de las luces. Obviamente siempre es recomendable estar un poquito más alto para evitar que nos encandile de frente la cámara a la línea de la luz de los vehículos. Exacto, ¿Es sí. así? Sí, adicionalmente de eso, después con configuraciones y con el apoyo de lo que es iluminación IR, vamos a poder evitar lo que es el encandilamiento de las luces. Así que sobre eso no Exacto, había también. problema. Se puede hacer un
una lectura en Stop and Go en altura sin ningún tipo de problemas. Más o menos habría que seguir los mismos parámetros que tenemos sobre un Free Flow en cuanto a altura, ángulos y demás. Claro, perfecto. Y después, bueno, Gerardo, que también nos decía, el tema es que no estén en altura, bueno, que las tengan en altura, que puedan robarlas. A ver, un poco ahí también, Juan, es lo que decías vos, digamos, cuanto más alto estés, quizás la estructura, el poste que necesites para lograr esa altura, va a tener que ser más robusto que un poste fino muy alto, porque se va a mover más, va a estar más propenso a vibraciones, ¿sí? También, bueno, eso se va a notar cuanto más profundidad de campo tengas. Eso también es otra cosa. Digamos, es como todo. Si estás muy, muy adelante, digamos, nosotros en realidad con Cygnus, para los que estuvieron quizás y pudieron participar en la rural, que estuvimos con Juan, mostrando la solución de Digifort, con Cygnus tenemos, hoy le vamos a mostrar un ejemplo, con una cámara con un lente de 50 milímetros, pero también tenemos una cámara con un lente de 164 milímetros. Es un lente muy largo, tiene mucho alcance, pero obviamente si yo me voy a tope de zoom, me voy adelante de todo, que quizás voy a estar pudiendo detectar una patente a 100 metros y seguramente en esa distancia cualquier vibración se va a hacer notar y voy a tener quizás otro movimiento. El tema de la altura y de la protección contra el robo, y bueno, es una cuestión acorde al lugar de instalación, así que ese sería un tema a tener en cuenta. Y ahí tenés Gaby Calvo. Hola Gaby, también te hace una pregunta, ¿a qué altura está Juan ahí con eso? Corto de interrumpirte, así seguimos. No hay problema. Vamos a hacer una pequeña aclaración de que vamos a hacer una demo también en vivo sobre esta misma cámara que estamos viendo en la imagen. Esta cámara cumple con todo lo que nosotros decimos que no hay que hacer. Ahora van a ver el porqué y obviamente también esto al tratarse de una demo, de que vean el buen funcionamiento del sistema, a pesar de que no cumple con ninguno de los requisitos ideales que nosotros tenemos, pero bueno, obviamente después cuando nos ponemos minuciosos con qué cantidad de autos falló la tasa de lectura y demás, es en donde necesitamos cumplir con los requerimientos específicos. Bien, esta cámara, Exacto, para que siempre tengan hacemos lo de mismo, referencia, siempre vamos al peor escenario. exactamente, está en el peor escenario posible, está a más de 20 metros de altura, pero no hagan esto en sus casas, como se solía decir, ¿sí? Siempre hablamos para tener el mejor escenario posible y tener el mejor resultado. Bien. Bueno, para seguir un poquito con la presentación y llegar a hacer la parte más interesante, que son las pruebas en vivo y demás, paso a contarles que esta es la interfaz de usuario que termina viendo el operador de Digifort, en donde vamos a tener en la parte izquierda el listado de las últimas lecturas. También tenemos la posibilidad de realizar búsquedas, o sea que el operador haga directamente búsquedas sobre la interfaz de monitoreo, la información de la última matrícula, es decir, la matrícula, de qué país corresponde, si hay información adicional como el propietario, cualquier información que esté dentro de la base de datos de Digifort, también tenemos por encima la fotografía de esa última matrícula y a la derecha tenemos la cámara en vivo, que es la que hace la captura, y también tenemos en vivo la cámara periférica, que Digifort permite agregar múltiples cámaras periféricas para poder estar visualizando distintos ángulos de un mismo vehículo. Y justamente esta es una funcionalidad más que interesante, ya que va a permitir, por ejemplo, en accesos, estar tomando el estado de todos los ángulos de un vehículo. Entonces, si tienen algún caso en donde después pueda haber algún tipo de reclamo por algún choque, algún rayón o algo similar, con el LPR de Digifort van a tener la posibilidad de, cargando simplemente la matrícula, visualizar el estado completo de todos los ángulos de cómo ingresó un vehículo, para ver si ya ingresó el mismo con ese daño declarado o no, y a partir de ahí tomar la acción necesaria. Como verán, acá tenemos un pequeño video de ejemplo justamente de la imagen que estábamos teniendo, en donde tenemos por arriba, vemos cómo pasa esa camioneta gris, ese auto gris también, y cómo abajo vamos teniendo la imagen de la cámara periférica en vivo también.
Adicionalmente a eso, DigiFort es compatible con todas las matrículas de América. Ahí vi que hubo una consulta de Samuel al respecto. Si hay alguna diferencia de porcentaje de aciertos entre matrículas viejas y matrículas nuevas. Y te digo que en principio no hay diferencia en índice de aciertos. Sí, en lo que vamos a encontrar un poco de diferencia es que las matrículas nuevas están preparadas para la lectura de matrículas, por lo cual es muchísimo más fácil tener una lectura correcta con una matrícula nueva. Con las nuevas me refiero a matrículas de Mercosur, como esta que acaba de pasar en este caso en el camión, pero con las viejas de Argentina o con cualquier otro país también tenemos un muy buen índice de aciertos que está superior al 98%. También dentro de las posibilidades de búsqueda que tenemos de vehículos, tenemos la posibilidad de ir buscando por distintos filtros, máscara de caracteres, vehículos que comenzaban solamente con una letra. Digamos, tenemos distintos filtros de búsqueda que nosotros podemos consultar. Por ejemplo, ahí podemos hacer una búsqueda directamente sobre la matrícula determinada, buscar por fecha, por matrícula. Vemos todas las veces que pasó una matrícula determinada y demás. Realmente la parte de búsqueda es muy poderosa dentro del LPR de DigiFort, ya que va a permitir ir no solamente realizando búsquedas, sino también reportes en base a distintos tipos de filtros que nosotros podemos ir aplicando. Justamente en base a lo que son reportes es que podemos generar los mismos y podemos exportarlos en diversos formatos, sea PDF, CSV, TXT, y adicionalmente también, como mencionaban ahí en alguna consulta, tenemos la posibilidad de hacer integraciones a partir de nuestra API. Ahora después vamos a hablar un poco al respecto, pero vamos a tener también la posibilidad de buscar registros, como estamos viéndolo aquí, por fecha, por una placa. Por ejemplo, ahí vamos a poner filtros o demás y luego estar generando informes, ¿sí?, acerca de las lecturas. También podríamos hacerlo por fabricantes, modelos. Ahora vamos a hablar un poquito más al respecto de eso. Simplemente acá lo interesante es ver la parte de filtros de búsquedas que podemos tener desde DigiFort, ¿sí?, todos los distintos filtros que podemos estar aplicando y cómo vamos a poder estar generando informes al respecto. Ahí pusimos, por ejemplo, un informe de 1 hora, teniendo todas las lecturas. Vamos a tener todos los detalles de el lugar, la fotografía de la matrícula, las cámaras, la lectura y justamente cómo podemos generar un informe directamente desde la propia plataforma para poder exportarlo hacia donde nosotros necesitemos. Vamos a ver ahí cómo generamos el informe en pocos segundos y ya vamos a tener en este caso un PDF que es lo que generamos para tener toda la información de las matrículas leídas. Bien, ahí vamos a tener nuestro informe generado directamente desde la propia plataforma. También tenemos algunas otras funcionalidades, como también les estaba mostrando que sobre cada lectura nosotros tenemos una posición geográfica basada en la ubicación geográfica de la cámara y tenemos una funcionalidad muy interesante que es, vamos a pasar, perdón, ahí estamos, que tenemos es la funcionalidad Traceroute o trazar la ruta de un vehículo, y en donde podemos ver la posición geográfica de la lectura de un vehículo determinado con la foto, y en caso de que ese vehículo haya circulado por varios puntos de la ciudad, vamos a tener la posibilidad de que el sistema automáticamente nos marque la ruta por donde estuvo circulando ese vehículo en base a los distintos puntos que nosotros tomamos a ese mismo vehículo. Bien, esas son algunas de las funcionalidades que tenemos desde DigiFort. Vamos a comenzar a hablar un poco acerca de las distintas posibilidades de reconocimiento de matrículas, y justo ahí va en base a una consulta que realizaron. DigiFort tiene dos posibilidades de trabajar
la lectura de matrículas. Una de ellas es lo que nos llamamos Edge LPR o LPR embebido, en donde vamos a tener la posibilidad de tomar el algoritmo de lectura de matrículas existente en distintas cámaras o en distintos sistemas de terceros que existen hoy en día. Y después también en base a esto vamos a tener la posibilidad de tomar, por ejemplo, lectura de contenedores. Luego tenemos la posibilidad de hacerlo desde el propio motor de Digifort, en donde no es necesaria una cámara de lectura de matrículas, y a partir de ahí podemos tener integración con distintos tipos de softwares. También podemos estar integrándonos con pantallas de vía pública. De hecho, para eso vamos a mostrarles que existe un módulo que se llama LPR Signage, el cual va a permitir graficar directamente las matrículas sobre una pantalla LED. Esto ya lo tenemos instalado en varios municipios. De hecho, esto es una foto real que tenemos de un cliente nuestro, donde tienen ya directamente con Digifort LPR la posibilidad de estar graficando de manera automática la matrícula en cualquier pantalla. Y también tenemos la posibilidad de utilizar nuestro middleware, como dije, para integrarnos a cualquier base de datos de terceros, en donde podemos tomar el estado de una matrícula, si tiene pedido de captura o es un vehículo robado, tiene deudas o demás. El middleware de Digifort va a permitir conectarse y consultar información a cualquier base de datos de terceros. También no quiero dejar de comentarles acerca de nuestra aplicación móvil, la cual va a permitir realizar lectura de matrículas desde un teléfono celular, y esto es compatible tanto con iPhone como con Android, y en donde a partir de una aplicación que se descargan de manera gratuita, obviamente hay que tener un servidor de LPR, pero si uno se conecta a un servidor de LPR puede directamente transmitir video en vivo y estar teniendo en tiempo real la lectura de las matrículas. Vamos a ver un pequeño video de ejemplo en donde abrimos la aplicación de Digifort LPR, comenzamos a transmitir, y a partir de cada vehículo que tomamos el sistema va a hacer la lectura, y en caso de que tuviéramos alguna información al respecto de la placa en la base de datos de Digifort, automáticamente le va a aparecer al usuario del celular, por lo cual también es una aplicación más que interesante. Bueno, Juan, te interrumpo un segundo que quiero dejar un dato y después seguís con esto. Justamente más arriba en una de las preguntas que nos decía, no, si me roban la cámara. Vos recién mencionabas el hecho de el LPR interno de Digifort en el servidor. Mostraba justamente el LPR Edge con la posibilidad de conectarte a una cámara que tenga la función del LPR. Muchas veces desde este lado nosotros como empresa proveedora de soluciones, como lo que hacemos acá en Biviper, justamente a veces eso es lo que contemplamos a la hora de hacer un balance con el integrador, con el cliente, decirle, mirá, si vos vas a tener una cámara que es susceptible a un daño, un robo, que está en un lugar donde vos no necesitas controlarlo, pero que sabés que en cualquier momento algo le puede ocurrir, quizás es un buen lugar para proteger la inteligencia. ¿Qué quiere decir proteger la inteligencia? Quizás no tener la inteligencia de borde, no tener la inteligencia en la cámara, y sí tenerla resguardada en un servidor. Entonces pones una cámara colgada en un puente, en una autopista, en una ruta, y si esa cámara se rompe, solamente vas a perder ese momento. Vale aclarar esto, que con Digi, ahora vos me vas a poder ampliar un poco más, vamos a cambiar la cámara, vamos a poner una nueva cámara que quizás ni siquiera va a ser de la misma marca, del mismo fabricante, del mismo modelo, nada, pero va a reunir las mismas condiciones o similares para hacer esa función del EPR, la vas a poner a procesar y esto va a seguir funcionando. Eso es algo que me parece que es muy interesante aclarar eso. Digamos, estamos protegiendo quizás la inversión más fuerte, que es el cerebro de la operación, resguardándolo y no exponiéndolo en la calle. Exactamente. Adicionalmente, bueno, si bien no es el fin hablar de precios en ningún webinar, les aseguro que va a ser en muchos casos muchísimo más económico ir por una solución basada en software que por una basada en hardware, obviamente con cámaras de un mayor costo, ¿sí?
Es mucho más económico, en muchos casos, ir por una solución basada en software con procesamiento centralizado, como es el caso de DigiFort. Obvio, no solo eso, Juan, sino también a la hora de, como ya nos pasó, se acabaron los números, se acabaron las patentes de 6 caracteres, tuvimos que migrar a un nuevo formato y lógicamente es siempre mucho más fácil, si hay una actualización de software, actualizar un servidor que tener que actualizar el firmware de un montón de cámaras, que incluso en algunos casos quizás hasta quedaron obsoletas y hubo que cambiar la cámara por un modelo nuevo, bueno, y ya sabemos lo que puede llegar a generar. Por eso yo siempre digo que es muy importante hacer un balance de cómo es de qué lado me conviene proteger la inversión. Si me conviene ponerla en un equipo autónomo que me resuelva todo y me entregue el dato, o me conviene poner un equipo que solamente me entregue video y yo pongo la inteligencia y la proceso en otro lado, y siempre obviamente al ser una plataforma abierta con un montón de más opciones de capacidad, incluso atentando contra nosotros mismos, atentando contra Cygnus y Big Dipper. Recién me preguntaron si se podía usar con Hikvision. Se puede usar con Hikvision, así que tranquilamente, digamos, no hay problema. De vuelta, atentando contra nosotros mismos, lo que siempre pregonamos desde el lado de Big Dipper. Nosotros queremos darle soluciones, no queremos que estén presos de nosotros, queremos que sigan trabajando con nosotros porque le damos soluciones. Bueno, DigiFort es una herramienta para eso. Te dejo seguir, Juan. Bien. Bueno, simplemente como para hacer un resumen en base a lo que vimos, podemos repasar distintos casos de uso. Vamos a pasarlos rápido para ir a la parte interesante. Uno, obviamente, es la parte de búsqueda, en donde podemos buscar un vehículo en base a una pasada determinada. Entonces, en base a distintas listas que nosotros podemos tener, como vemos en pantalla, ya tenemos información acerca del vehículo que es leído en tiempo real. También tenemos la posibilidad de aplicar control de acceso. Entonces podemos tener a partir de listas blancas o listas negras la posibilidad de generar automatización, por ejemplo, para la apertura automática de una barrera vehicular. Permite el sistema hacer doble verificación, en donde podemos estar combinando distintos tipos de verificaciones para la generación de un evento, que puede ser, por ejemplo, la apertura de una barrera, combinando, por ejemplo, que sea un reconocimiento facial válido junto a una lectura de matrículas válida, o sea que ambos estén en la lista blanca o lista de vehículos y personas autorizadas. Podemos realizar un análisis de recorrido, en donde esto es la parte de traceroute que yo les comentaba anteriormente, donde buscamos una matrícula determinada. Por ejemplo, acá vamos a ingresar una matrícula y al momento de buscarla el sistema nos va a marcar todos los puntos en los cuales circuló en esa fecha y en ese intervalo de fechas y horas que a nosotros nos interesa. Vamos a poner ahí en buscar y vamos a ver cómo el sistema nos marca todos los puntos, cuál fue el primero, cuál fue el último, o sea, cómo estuvo circulando el vehículo entre los distintos puntos. Y si ponemos mostrar ruta o show route, como está ahí en este caso en inglés, el sistema automáticamente nos va a marcar la ruta predefinida, ¿sí?, que pudo haber tomado ese vehículo. O sea, no solamente tenemos los puntos conectados, sino cuáles fueron las posibles rutas o cuál fue la posible ruta que realizó este vehículo para ir entre los distintos puntos. Ahí tenemos el recorrido que pudo haber hecho este vehículo para ir entre todos los puntos. Y por último, uno de los casos de uso que podemos tener es la de generar reportes para luego esto estar haciendo análisis, por ejemplo, reportes por fechas, por matrículas, cámaras, entre otros. Bien. Bueno, ahora vamos a pasar un poco, sí, a la parte más interesante y creo lo que todos están esperando, que es el mostrar una lectura de matrícula en vivo. Por ejemplo, acá tenemos dos. Vamos a ponerlo divertido, Juan. Exactamente. En este caso lo tenemos con una de las cámaras que estábamos viendo nosotros antes, donde a partir del paso de un vehículo vamos a estar teniendo directamente la lectura de su matrícula.
acá tenemos en otra cámara. ¿Sí? Como estarán viendo, en algunos casos estamos leyendo algo que no son matrículas y justamente esto me sirve para ejemplificar el por qué las cámaras tienen que seguir los parámetros que nosotros indicamos de alturas, de ángulos y demás, justamente para que pueda ser leída de manera correcta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el listado de las últimas matrículas. Aquí estamos mostrando también una de las últimas novedades que tenemos de DigiFort 7.4, en donde vamos a estar teniendo la posibilidad de analizar directamente desde nuestro propio motor la posibilidad de tener marca, modelo y color del vehículo. Acá tenemos que se trata este vehículo OWW 466, que es un Toyota Etios, un sedán de color negro. Vamos a tener en este caso OMG 499, color blanco, una Citroën Berlingo, que se trata de una van. Entonces vamos a tener esta nueva posibilidad a partir de la próxima versión 7.4 también. Y dentro de otras novedades que vamos a tener también es la posibilidad de ir buscando por zonas de LPR. Entonces podríamos directamente, creo que no lo tenemos habilitado, pero bueno, vamos a tener la posibilidad de establecer zonas como por ejemplo pisos de un parking, de un estacionamiento, entonces determinar la cantidad de vehículos que entran y van saliendo, generar eventos en caso de que algún lugar se esté llenando, de generar eventos en caso de que un vehículo permanezca por más de N cantidad de horas dentro de un sitio. Todas esas nuevas informaciones que vamos a tener en 7.4 a partir de esta nueva funcionalidad que vamos a llamar zonas de LPR, en donde podemos tener una cámara de ingreso, una de salida o múltiples, y a partir de ahí realizar conteo de vehículos, tiempo promedio de permanencia, tiempo de permanencia de un vehículo determinado, alertas por permanencia excesiva, un montón de funcionalidades adicionales, y eso es otra de las novedades que va a tener DigiFort 7.4 dentro de lo que es la lectura de matrículas. Y pero ahora vamos. azul es una Scania que había ahí, medio fundido. Bien. Bueno, vamos a pasar entonces ahora sí a hacer una configuración de una cámara LPR. En este caso estamos hablando de una Cygnus, es una Cygnus de 10x de aumento. Confirmame, Lean, creo que son 50 milímetros, correcto, que tiene este lente. Esa cámara es una cámara Cygnus con un lente, es el modelo, bueno, sobre el margen superior derecho van a ver el modelo, y esta cámara tiene un lente hasta 50 milímetros, con lo cual cumple recontra bien para cualquier requisito urbano. Es una cámara que en 35 metros deberían tomar patente sin ningún problema, tanto de día como de noche. Tiene muy buenos iluminadores IR, así que es una cámara que cumple con lo que promete. Perfecto. Bueno, Lean, te voy a pedir si podemos poner una matrícula enfrente de la cámara y vamos a comenzar un poco con las configuraciones necesarias de la cámara justamente para estar tomando. Bueno, lo primero que vamos a ver es que la cámara está un poco fuera de foco. Vamos a trabajar en ese enfoque. Si no, le podemos activar el enfoque automático. Y ahora vamos a ver cómo en unos segundos ya sí lo va a estar enfocando. Ahí estamos. Bien. Dentro de las primeras cosas que vamos a tener que hacer nosotros con la cámara va a ser la de pasarlo a blanco y negro. ¿Sí? Esto siempre va a ser lo necesario para tener una lectura correcta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasarlo siempre al modo noche. Modo noche automáticamente lo que va a hacer es pasar a blanco y negro y encender los IR. Ahí lo pusimos en modo noche y vayamos a un modo de exposición manual siempre, y esto va a depender de súper importante, Juan, ahí. El hecho de que cuando la pasaste anoche, perdón si se escucha porque estoy un poco lejos, estoy teniendo la patente, cuando la pasaste a modo noche, como pueden ver, empieza a brillar. Todas las chapas patentes o placas, como le dicen en América Latina, están hechas con colores que son reflectivos de alto contraste.
¿sí? Por eso es tan importante que la placa, la cámara esté en blanco y negro y que active los IR para que justamente esto brille más fuerte. Exactamente, justamente vamos a trabajar con el material reflectivo de las patentes utilizando el IR. Ahí vemos cómo desaparece la cámara poco a poco Ahí de voy, la imagen. me estoy moviendo y entre el delay de tu ida de pantalla y la vuelta mía, cada vez que me muevo lo saco, ahí lo estoy encontrando, lo estoy encontrando. No hay problema. Bien, entonces, para que tengan de parámetros, siempre vamos a estar teniendo modo noche, la exposición conviene pasarla a manual y acá vamos a tener dos factores. La exposición, o sea, la velocidad de shutter, si vamos a estar hablando de escenarios de stop and go, recomendamos que esté promedio entre 1/500, 1/1000. Vamos a probarlo, por ejemplo, en 1/1000. Vamos a darle unos segundos para ver cómo se comporta la cámara. Y cuando estemos hablando de soluciones ya en free flow, vamos a tener que aumentar esa velocidad de shutter. Justamente, ¿qué es el shutter de una cámara? Es la velocidad del obturador, la velocidad de esa pequeña persiana que tiene la cámara que abre y cierra muchas veces por segundo, que me va a permitir ingresar la luz. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esa ventana está abierta mucho tiempo con un objetivo, o sea, con un vehículo que está en movimiento? Se va a generar un efecto que se llama blur, que es justamente un fantasmeo, ¿sí? Que ustedes van a ver como la imagen corrida, cuando uno trata de sacar una foto con el celular en movimiento, justamente lo que sucede es eso. Y para contrarrestar eso, lo que vamos a hacer es aumentar la velocidad del shutter de la cámara o de la velocidad de obturación. Y entonces esto lo que me va a permitir es que esa persiana, por así decirlo, abre y cierra más rápido y entonces poder eh, evitar ese problema de blur sobre la imagen y reforzar lo que es también la posibilidad de estar visualizando la matrícula de manera correcta. Bien, adicionalmente a esto, lo que es el tema de aumentar la velocidad de shutter y pasarlo a modo noche, siempre recomendamos bajar el brillo un poco, bajar el contraste y siempre todos los adicionales que tenga la cámara como reducción de ruido debería estar desactivado. Asimismo, si la cámara tiene WDR, debería estar desactivado. No sé si acá tenemos la posibilidad de trabajarlo sobre esta cámara. Sí, lo tiene, Juan, está desactivado. Perfecto. Bien. Por ahí nos quedó activado si la desfalteaste, pero tiene WDR. Perfecto. Bueno, entonces ahí podemos estar viendo cómo disminuimos, ¿sí?, lo que es la cantidad de luz visible. De hecho, se ve muy oscura la imagen en general, y aumentamos lo que es la recepción de iluminación de los infrarrojos en base a estas pocas configuraciones. Lean, no sé si tendrás a mano tu celular o alguna linterna, tal vez como para apuntarle directamente con una linterna también al frente de la cámara, simulando lo que podría llegar a ser una luz de un vehículo. Me voy a tener que mover, pero lo podemos hacer. Espérame. No hay problema, lo esperamos. Entonces, de esta manera vamos a poder simular el hecho de que un vehículo esté de frente con las luces encendidas, y vamos a ver cómo no estaría afectando a la correcta visualización de las matrículas. Ahí va a estar haciendo el enfoque. En este caso estamos igual en una demo, en un lugar interior en donde estamos con un zoom más que importante. Vamos a volver a poner en foco en la cámara. Pero bueno, esto
no debería suceder si nosotros ya lo dejamos bloqueado o el enfoque de manera manual. Vamos a ir generando ahí el enfoque, de a poco la estamos poniendo en foco nuevamente. Vamos a ponerle un autoenfoque de nuevo para que lo intente hacer. Ahí tenemos. Pero bueno, vemos como claramente tenemos la linterna del celular por delante apuntando a la cámara y no importa la posición en la que esté, no encandila a la misma, sino que tenemos bien resaltado el material reflectivo de la matrícula. Y eso me lleva también a una consulta que me suelen hacer también en caso de cámaras que no tengan iluminadores infrarrojos dentro de la propia cámara, como una cámara box, donde van puestos los iluminadores IR, justamente van puestos lo más cercano a la cámara posible. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene el material reflectivo del cual están hechos las matrículas es que reflejan la luz al mismo ángulo desde el cual proviene. Lo contrario a cualquier material que nosotros podemos tener en donde todos los materiales existentes reflejan la luz en el ángulo opuesto del cual proviene. Esto lo pueden probar tranquilamente en sus casas apuntando una linterna a un espejo. El caso del material reflectivo de las patentes podemos ver cómo vuelve hacia el mismo lugar de donde se genera la fuente de luz. Entonces, en este caso, potenciamos esto con un uso de un IR y tenemos claramente la visualización de la matrícula acá en este caso. Acá lo tenemos dentro de Digifort directamente. Así que ahí hemos hecho un poco las pruebas en base a esta lectura de matrículas. Lean, si querés ya te liberamos, sos libre como para poder volver a tu lugar. Volví a mi asiento, volví a mi asiento. Bien. Bueno, y eso es un poco lo que hemos estado hablando acerca de las pruebas en vivo que íbamos a estar haciendo. Como vieron, configuramos en pocos minutos una cámara. Obviamente esto es dentro de una demo. En un escenario real puede requerir un poco más de configuración, pruebas en distintos horarios, distintas condiciones climáticas, pero siempre los parámetros tienen que estar apuntando a lo mismo. ¿Sí? Eso es simplemente como para que lo tengan de referencia cómo tiene que visualizarse la imagen de una matrícula para una lectura correcta. ¿Sí? Y bueno, vamos a dejar también un espacio. No sé si Lean querés agregar algo más. Yo si no dejaría un espacio ya para algunas consultas o dudas que puedan tener las personas que podamos contestar nosotros. Sino también igual, volviendo un poquito a la presentación, les quiero dejar dos últimos slides, que uno es la parte de soporte. Recuerden que Digifort basa su pilar en el soporte pre y postventa, en el cual tenemos soporte regional y personalizado. El soporte es 100% gratuito. Tenemos un programa de protección de proyectos, el cual pueden consultar con Big Dipper en caso de cualquier proyecto que ustedes tengan. Y también tenemos actualizaciones gratuitas. Seguramente muchos consultarán, termino con esto nada más y ya quedamos, digo, muchos consultarán cómo capacitarse, tal vez o tener alguna capacitación un poco más extensa. Tenemos un programa de certificaciones nosotros desde Digifort, el cual lo hacemos a través de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en donde tenemos una plataforma de certificación 100% virtual por la UCES, en donde hay una certificación de Digifort BMS puramente y también tenemos una certificación específica de lectura de matrículas en caso de que estén interesados. Entonces, simplemente eso como para ir cerrando. También les dejo nuestros datos de contacto y recuerden que este webinar está siendo grabado y va a ser subido a los canales de YouTube de Big Dipper y de Digifort Latam. Lo pueden buscar así.
y también seguirnos en todas nuestras redes. Muy bien, gracias Juan. Señores, hasta acá llegamos. Hoy nos fuimos un poquito más largo. La verdad que el tema lo ameritaba, era muy interesante, se los queríamos mostrar. Como vieron, una herramienta súper potente. Bueno, los esperamos este jueves. Hay webinar de ZKateco. Van a conocer a Franco, el nuevo PM de ZKateco, con un tema muy interesante. El martes me van a tener que soportar, sí, completo a mí todo el día. Esa no se van a salvar. No les voy a traer otro interlocutor para que les dé un poco de charla. Muchísimas gracias y como siempre un orgullo, un placer. Gracias a todos y será hasta la próxima. Hasta luego.